Para continuar con la perspectiva de la seguridad privada en Chile, dejamos con nosotros a Miguel Ángel Ramírez Vallejo, presidente del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la presentación de Yacutelli, ¿no? El señor Yacutelli. Muy buenos días, todavía, sí. Muy buenos días a las personas que están aquí presentes observándonos hoy día. También un cariñoso saludo a las personas que nos observan en línea. Quiero comenzar señalando que el tema perspectiva de la seguridad privada en Chile, tengo la siguiente impresión de la situación hoy día en nuestro país. Fíjense ustedes que tengo la impresión que hoy día estamos viviendo tiempos complicados y tiempos un poco más violentos que hace un par de años. ¿Y por qué? No lo digo yo, lo vemos todos los días en la prensa televisiva y escrita. Los fiscales del Ministerio Público de nuestro país están preocupados y lo señalan en la prensa por el aumento de uso de armas y también el aumento de bandas criminales. También han señalado que en la actualidad se han visto muchos delitos cibernéticos, lo cual no se veía con tanta cantidad hace un tiempo atrás. Están también muy alertados por la presencia de carteles internacionales de droga y la elaboración de drogas en nuestro territorio nacional. Carteles como, por ejemplo, el de Jalisco, Nueva Generación, el de Sinaloa, mexicanos, el del Golfo, colombiano, hoy día, lamentablemente, se han visto operando en nuestro territorio. La Policía de Investigaciones, por su parte, en el primer semestre de este año, ha señalado que ha tenido un 20% más de procedimientos policiales respecto a la droga. Además, un 30% más de detenidos, personas detenidas por esta causa. Y lo que llama mucho la atención, hasta un 335% más de droga incautada en este tipo de procedimientos. Esto se suma también a la cantidad de dinero efectivo que hoy día las policías han incautado hasta el primer semestre de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior, un 115% más. Y también preocupa mucho un 60% más de armas incautadas, es decir, armas que andaban en la calle. Carabineros, por su parte, 18 toneladas de droga en este primer semestre y más de 700 allanamientos, lo cual es muchísimo. En la zona macro sur de de Chile, estamos viviendo un conflicto permanente. Tenemos delitos comunes, pero también tenemos terrorismo. Estamos viviendo una pandemia y hoy día eso tiene muy estresado a las personas, a los niños, a los adolescentes, a los trabajadores, a los empresarios y, por qué no decir, a las autoridades. Todos conocemos los antecedentes más o menos que nos llevaron a esto. Sin embargo, debo señalar que hay un aumento constante en la percepción de inseguridad en nuestro país. Hay una alta impunidad o repetida impunidad a los delitos de cuello corbata, me refiero a los delitos cometidos por políticos, por grandes empresarios. Tuvimos un estallido social tremendo. Eso ha traído consecuencias a la industria de la seguridad privada. Hoy día hay un alto nivel de incertidumbre en las personas, pero también hay una incertidumbre económica. Los subsidios y los apoyos estatales han ido disminuyendo las arcas fiscales, han entregado más efectivo a las personas. Los retiros de dinero de la AFP. Lamentablemente, esta situación ha ido desincentivando el interés por trabajar en las personas. Consecuencia de esto, entonces, es que hoy día en la industria de la seguridad privada, y debo decir que no solamente en la industria de la seguridad privada, falta mano de obra. Las personas no quieren trabajar. Por lo tanto, solución, las empresas han debido aumentar los sueldos. Eso ha aumentado los costos y, por supuesto, los productos y servicios hoy día son más caros. Y hoy día, más que antes, estamos hablando de inflación en nuestro país. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana del 2020, que se ha publicado hace poquito tiempo, señala que la victimización ha bajado en 4.7 puntos porcentuales, situándose en un 19,2%, la cifra más baja en años, según el gobierno. Sin embargo, la percepción de inseguridad en esta misma encuesta señala que
subió en 2,5 puntos porcentuales, situándose en un 84,3%. Una de las cifras más altas desde el año 2016, y eso que hemos vivido meses encerrados con restricciones y cuarentenas. La Asociación Chilena de Municipalidades ha señalado que el 85% de los municipios cree que la violencia o los delitos violentos han aumentado, en concordancia también con la Cámara Nacional de Comercio, que señala que 1 de cada 2 establecimientos han sido víctimas de delitos en cuarentena y en periodos con restricción. También cree el comercio que en los próximos 6 meses la delincuencia va a aumentar. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos mayor violencia, mayores medidas coercitivas y lo que nos da como resultado solo incertidumbre y temor. ¿Qué esperamos para mañana? Más oportunidades e igualdad, lo cual disminuirá el crimen y, por lo tanto, tendremos más seguridad. Pero les tengo una mala noticia. Estos cambios no vendrán pronto. En la medida que continuemos con altos niveles de corrupción, desigualdad, impunidad, temor y sigamos con estos niveles de incertidumbre. Por lo tanto, ¿qué esperamos para la seguridad privada, para el futuro de la seguridad privada? Bueno, en la medida que los delitos sigan aumentando, la droga siga traficándose en nuestro país, los delitos cibernéticos sigan aumentando, la seguridad privada, tanto como la seguridad pública, tendrán que aunar esfuerzos para trabajar, prepararse, profesionalizarse, de tal forma de alcanzar la velocidad de la inteligencia delictual. Hoy día, lamentablemente, siempre vamos un paso atrás. Y eso es lo que buscamos, prepararnos, capacitarnos y proyectarnos hacia el futuro. Es por eso que hemos creado el Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada en Chile. El 25 de septiembre, hace unos días atrás, acaba de cumplir 3 años nuestra organización. Está integrada por profesionales de alto nivel que permanentemente están capacitando y entregando know-how y conocimientos a todos los profesionales de la seguridad, no solamente de nuestra asociación, sino a todos los profesionales que quieran participar en ella. Lo que busca nuestra asociación es solamente 2 cosas: profesionalización y ética en el actuar de todos sus integrantes y de la industria de seguridad en general. Para ello, permanentemente estamos capacitando, realizando cursos, seminarios, charlas, academias, en las que invitamos no solamente a nuestros profesionales, sino que a todos los profesionales que quieran participar en ella. Así hemos logrado avanzar y estamos preparando a los profesionales de seguridad para proyectarse en el futuro. Cientos de profesionales hoy día pertenecen a nuestra asociación, y no solo de Chile. Tenemos socios en 9 países, a solo 3 años de habernos creado y en pandemia. 2 proyectos importantes tenemos hoy día en nuestra asociación. Tenemos el proyecto de ley de seguridad privada, que lo hemos trabajado hace más de un año y que en coordinación con Carabineros probablemente tendremos que unirnos y ver toda la normativa dispersa que tenemos actualmente en seguridad privada para realizar una buena ley, una ley que se proyecte al futuro y que incorpore a todos los actores de seguridad privada. Hoy día en Chile no están regulados los investigadores privados, los guardaespaldas. Tenemos que proyectarnos con la inteligencia artificial, la domótica, la robótica. Esa es la ley que queremos para nuestro país, para que al menos avancemos un paso en esta materia. El otro tema importante es el Día Nacional de la Seguridad Privada. Así como se celebra en otros países, aquí queremos congratular a la gente y destacar a la gente que trabaja en seguridad privada. Son más de 160.000 personas y creo que merecen un reconocimiento especial teniendo el Día de la Seguridad Privada. CEPESEC Chile, el Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada, siempre aportando a la generación de nuevos profesionales y profesionales de excelencia. Esa es nuestra presentación, querido Luis. Perfecto, muchísimas gracias Miguel Ángel por tu brillante exposición, y obviamente esperamos que los proyectos que van a presentar, en este caso la Ley de Seguridad Privada y el Día Nacional de la Seguridad Privada, arriben a buen puerto y podamos contar prontamente con una ley como corresponde. Muchas gracias. Bien, continuamos con Samuel Ramírez, director de Hikvision en Chile. ¿Problema técnico? Ahí sí. Bueno, me toca dar las buenas tardes, ¿no? Ya son más de las 12, así que
pasamos a esta primera parte de la tarde y bueno, aprovechando las excelentes presentaciones que me preceden, quiero partir un poco como terminó Miguel Ángel, ¿no? Respecto a lo que es la victimización, ¿cierto? Mi concepto ahí propuesto tiene que ver con el riesgo de normalizar. El riesgo de normalizar esta situación en donde nosotros nos acostumbramos a que estos indicadores, de cierta manera, se asienten en nuestra realidad, siendo que cuando hablamos de la inseguridad que sienten las personas, crece día a día. ¿Okay? Es una dicotomía que, de cierta manera, en mi caso, digamos, en esta presentación pretendo proponer, ¿cierto?, una alternativa de solución en función a un tema muy importante para nosotros, que es la rotura o el cambio de paradigma, ¿no? Aquí cuando hablamos de un paradigma es cómo podemos hacer las cosas, ¿cierto?, de una manera diferente y no seguirlas haciendo porque siempre se ha hecho de esa manera. Entonces aquí nosotros lo que buscamos con esta pequeña charla, ¿cierto?, es mostrar un poco la experiencia que hemos tratado de ir desarrollando y absorbiendo en distintos lugares del mundo en función a la realidad actual de nuestra sociedad, de nuestro país, en este caso Chile. Y es aquí donde, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, hemos intentado generar un segmento de cómo opera el país y de esa manera dimensionar un mercado en donde las soluciones tecnológicas se transformen más allá en un ente o en una pieza externa que uno adopta cuando lo necesita, a que sea parte del día a día, del común vivir de nuestra sociedad y de nuestro comercio, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya más allá de hablar, por ejemplo, de una cámara de videovigilancia que vi en las distintas presentaciones, nosotros la propuesta es cómo podemos hacer que eso sea una introducción o un generador de información que permita complementar estos protocolos y fomentar la mejor toma de decisión de las personas, cómo darle herramientas a las personas para tomar mejores decisiones oportunas, ¿cierto?, en función a una adversidad o a una situación de riesgo. Entonces, en esto nosotros creemos que hay, o proponemos, mejor dicho, 3 etapas de desarrollo. La primera es conectar. Cuando tú caminas por la ciudad, cuando te toca conducir tu carro o usar el transporte público, nos damos cuenta que la ciudad está llena de infraestructura, de cámaras por todas partes, en una esquina los semáforos relacionados con unas cámaras de televigilancia, sensores para ver el flujo vehicular, etc. Pero resulta que cuando empezamos a profundizar qué es lo que genera esa infraestructura o esos dispositivos que hay en la ciudad, nos damos cuenta que operan como islas. O sea, cada sistema funciona para sí mismo y opera sobre sí mismo bajo una lógica centralizada, pero independiente. Entonces, es muy probable que en una esquina nosotros podamos ver, por ejemplo, más de 10 cámaras de televigilancia, pero en estricto rigor, esas 10 cámaras funcionan a 10 intereses distintos, lo cual naturalmente genera una ineficiencia que repercute en la seguridad de las personas, porque probablemente cuando una cámara capta un hecho, por ejemplo, si una cámara está determinada para ver placas patentes, si no tiene la capacidad de ver las personas y una persona está en riesgo, simplemente por mucha cámara que tenga, solo te va a servir como un elemento de prueba forense o posterior a un evento, no para poder tomar una decisión en tiempo real, alertando, por ejemplo, a la seguridad ciudadana municipal, que ha tomado mucha fuerza dadas las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Por otro lado, la etapa de coleccionar es el siguiente nivel. Cuando nosotros hablamos de coleccionar, tiene que ver que cada uno de estas unidades ópticas de captación de video generen información y esa información se almacene. ¿Para qué? Para estructurar, para poder interactuar esa información y generar la información adecuada según los intereses propios, tanto de la seguridad privada, tanto de la seguridad pública, como también en los beneficios de la eficiencia. ¿Cómo podemos hacer que estos elementos nos entreguen herramientas para hacerle más fácil o más agradable a las personas vivir en su comuna y disfrutar su ciudad? Para luego pasar a una tercera etapa que es la más importante, que es comprender. Y aquí ya estamos hablando de conceptos que ya han mencionado, ¿cierto? El tema de la inteligencia artificial, que es un gran título, ¿no? Pero que se compone de distintas cosas, como el machine learning, o las máquinas que tienen proceso inteligente, algoritmos que van aprendiendo sobre un aprendizaje repetitivo, ¿cierto? Como la replicación de modelos cognitivos, que son, digamos, cerebros cibernéticos que van aprendiendo de manera sólida según la cantidad de información. Y esa información la modelan, la filtran, y en función al entendimiento son capaces de prevenir, de predecir. Y ese es el punto importante al que quiero llegar. ¿Cómo podemos hacer que
hoy día, en una situación donde nosotros usamos la tecnología como un medio de prueba, podemos pasar a usar la misma tecnología para prevenir situaciones de riesgo. ¿Es posible? Claro que es posible. Está disponible la tecnología en nuestro país, pero pienso que la invitación propia de esta estructura, ¿cierto?, tecnológica, tiene que ver con aunar criterios. Yo pienso que aquí los distintos proveedores y los distintos consumidores de esta tecnología se relacionan entre sí. ¿Y cómo podemos distribuir esta conexión, ¿cierto?, o estos dispositivos? Tierra, aire, subterráneo, perdón, o submarino. La tecnología física está, pero lo más importante es que está hoy día existente y funcionando, ¿cierto? Hemos visto, digamos, en la presentación anterior de todos estos sistemas anti algo, ¿no? Estos jammers antidrones, estos que interfieren la radiofrecuencia o la comunicación, ¿cierto?, de los micrófonos. Hoy día existen de maneras aisladas, pero, insisto, no se comunican, no son capaces de interactuar entre sí. Por tanto, este tipo de concepto tiene que ver un poco más allá con las aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones, como podemos ver en pantalla, es en donde, por ejemplo, a través de una captación de video, generamos los distintos elementos en donde prácticamente para nosotros como usuarios o como ciudadanos es transparente. O sea, no me interesa que la cámara esté viendo una cosa u otra. Lo que busca es no la necesidad del dispositivo, sino la necesidad de la información que genera el dispositivo. Y es ahí el punto clave, en donde podemos pasar desde una imagen, ¿cierto?, a incluso la identificación cruzado con algún tipo de base de datos, como podemos ver en la siguiente imagen. La colección de rostro es un tema delicado, ¿no? Hoy en día está en boga, ¿cierto?, la privacidad de la información de las personas. Y también es importante que la tecnología se adapte a los resquicios legales o a la necesidad del cuidado de las personas también en la información que administra. Y es por eso que la clave de esto es la flexibilidad. Y esa flexibilidad nosotros la llamamos la transformación de la visualización. La visualización no tiene que ser invasiva, tiene que ser específica y tiene que ser bajo patrones comunes, no patrones individuales, porque finalmente los patrones comunes ven masa y las irregularidades sobre un comportamiento de masa te puede generar una alerta sin la necesidad de invadir la privacidad individual de una persona u otra. Bueno, un poco para dimensionar esto y ir segmentando, hoy día hemos visto un crecimiento enorme de lo que son las motocicletas y las bicicletas. También hay un incentivo importante, por ejemplo, para el tema de las ciclovías, también me parece fantástico, pero que en definitiva impacta en la convivencia ciudadana. Hoy en día creo que el que tiene el artefacto más grande tiende a violentar al que viene atrás. Estoy hablando, por ejemplo, un auto comúnmente es un poco agresivo con un biciclista o con un motociclista, pero a su vez un ciclista y un motociclista al momento de encontrarse con un peatón también le pasa por encima. Entonces todos esos comportamientos finalmente van generando una sensación de enemistad ciudadana, y eso también bajo el control de la seguridad y el buen uso de la información que generan los dispositivos electrónicos de captación de video, pueden también generar, a través de condiciones masivas, bien digo, por ejemplo, una esquina en donde haya un frecuente cruce de riesgo y tomar medidas ¿para qué? Para que ese factor de riesgo se disminuya lo más posible, de manera tal que peatón, ciclista, motociclista y automovilista puedan convivir de una mejor manera. En este caso puntual también el uso correcto de lo que es la tecnología, la identificación, la segmentación, todo opera hoy día bajo un concepto de información, y esta información tiene que estar debidamente estructurada para poder llegar a esto, lo que es la predicción. En el concepto de la predicción, como hablaba, lo importante es el buen uso de los dispositivos y la multicapacidad, ¿cierto?, de integrar los subsistemas que existen hoy en día con la tecnología nueva que está saliendo para que conversen e interactúen dentro de una misma base, ¿no? Yo creo que lejos de intentar reemplazar el recurso humano, como también escuché en algunas presentaciones anteriores, comparto plenamente que acá esto es un complemento. Hoy en día, un operador existente, acostumbrado a ver imágenes, lo que tenemos que hacer hoy día es educarlo para que aprenda a identificar información, para que aprenda a identificar la alarma indicadora de un evento adverso en donde él determine si esa alarma corresponde a activar un protocolo o no. Sepa interactuar sobre la información real y no una interpretación visual que va a depender de la persona que lo esté mirando.
Por tanto, yo creo que la tecnología, más allá de reemplazar personas, lo que va a hacer y lo que está haciendo es profesionalizando. ¿Okay? Y por último, para terminar, la fusión de datos y compartir. Aquí quiero llegar con esto, a que precisamente, ¿no?, la integración nos va a permitir, ¿cierto?, crear un ecosistema en donde todo lo físico con lo electrónico convivan y generen el espacio. ¿Para qué? Para ser más eficientes en el concepto de ya no ver tantas personas detrás de una imagen, sino que ver muchas imágenes sin la necesidad de las personas, porque las personas no tienen la capacidad multifocal de ver distintos escenarios en distintas partes de la ciudad, pero sí tienen la capacidad de identificar la información que la tecnología genera para tomar mejores decisiones. Y esa es mi presentación. Adaptabilidad, integración y convergencia, esos son los conceptos que esperamos hayan quedado en la retina el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por tu brillante exposición y mucha razón respecto a la conectividad y la inteligencia artificial, que es un aporte y te deben trabajar en conjunto con la parte de la seguridad física, es todo un conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar a Edgardo Frigo, que está en este momento en línea. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días a los colegas y un saludo muy grande a todos los colegas chilenos, comenzando por los amigos del Colegio Profesional de Chile, que tan lindo trabajo y tan firme trabajo están haciendo, pasando por los queridos Carabineros de Chile, que por lo que veo hay allí unos cuantos presentes, una fuerza que es muy, muy querida para mí. Y el cientista político, el profesor Guillermo Holzman, que como siempre uno de los problemas que tenemos con Guillermo Holzman es que cuando él habla primero me deja sin discurso, porque dice él antes todo lo que quiero decir yo. Así que van a encontrar una serie de cosas que compartimos con el amigo Guillermo. No sé si ya comienzo, ¿qué te parece? Sí, por favor, demos inicio. Fantástico. Entonces, bueno, para facilitar mi trabajo, voy a comenzar con las cosas que decía Guillermo, porque Guillermo hablaba del futuro como que el futuro se había adelantado y que la seguridad local estaba vinculada a lo que pasa en el mundo. Él habló del desafío para el Estado de regular de un modo que se vincule con las cosas que están pasando en el mundo, con estándares internacionales, etcétera. Él hablaba de que esto iba a pasar en los próximos 10 años y que de la seguridad privada iba a entrar en inteligencia artificial, robótica, automatización, etcétera, y junto con un manejo más sofisticado de información. Bueno, acá tengo que plantear un momento de disidencia con el amigo Guillermo porque esto ya llegó. Ya estamos hablando hoy en día del uso de inteligencia artificial, del uso avanzado de robótica y de todo esto para proteger a las personas y para proteger a la seguridad de los ciudadanos y de la comunidad en su conjunto. Pero me gustaría dar un paso atrás en esto. Me gustaría comentar con ustedes toda esta perspectiva de para dónde va la seguridad privada, no solamente la chilena, porque uno cuando trabaja en un mercado local tiende a pensar que lo que pasa en su mercado es más o menos único. Y en realidad, para quienes trabajamos a nivel regional, lo que pasa en el mercado de cada uno de nuestros países es más o menos lo que pasa en todas partes. Y me gustaría comenzar pensando a la seguridad en sí misma como un mercado que tiene una oferta y una demanda. En principio, la oferta de la seguridad tiene dos segmentos bien grandes. Por una parte está la oferta pública. La oferta pública de seguridad es la policía, ¿no es cierto? En Chile es Carabineros más otras fuerzas y así en todos los países. Y por otro lado está la seguridad privada. La oferta privada, podríamos incluir aquí no solamente a la seguridad privada, sino también a la seguridad corporativa. Esto por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda tiene tres grandes segmentos. La demanda de los particulares, de las familias, la demanda corporativa y la demanda gubernamental, ya que el propio gobierno también es un gran comprador, un gran demandante de seguridad privada. Todo este mercado, el de la seguridad, tanto por el lado de la oferta como el de la demanda, fue impactado muy fuertemente por la pandemia de COVID-19. La pandemia aceleró y profundizó fenómenos que ya venían, tales como la concentración de la industria de la seguridad, la virtualización de las tareas y procesos, el teletrabajo, la mayor presencia de la electrónica, etc.
Todo esto está ya como elementos emergentes, pero digamos que lo que hizo la pandemia es concentrar los 10 años de evolución en uno solo. En cuanto a los mercados de la seguridad privada, los mercados se van concentrando. Esto pasa en todo el mundo, también pasa en Chile. Las grandes compañías han demostrado tener más recursos económicos, más recursos financieros, más recursos gerenciales, tienen clientes más grandes y más estables, etc. Y han podido resistir mejor el embate de la pandemia que las compañías pequeñas. Las compañías pequeñas la han pasado mal por temas que podemos conversar si luego les interesa, pero el tema es que los mercados de la vigilancia y de la seguridad en general se han concentrado y van a seguir concentrándose. Esto es una buena noticia para las grandes compañías y una mala noticia para las pequeñas y medianas que tienen que pensar cómo van a competir en el mundo que viene y cómo van a competir con las grandes compañías globales. Esto por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta también podemos decir que en general las fuerzas públicas, o sea, las policías, sus recursos crecen más lentamente de lo que crecen los recursos del delito. O sea, los recursos que estamos dedicando a las policías, a las fuerzas del Estado, van creciendo, pero los delincuentes tienen más plata que nosotros. Entonces, a medida que aumenta la conflictividad, la policía va quedando atrás, va quedando cada vez con menos recursos frente a una delincuencia que se hace transnacional, que se financia mucho mejor, que se arma mucho mejor, que tiene la tecnología mucho más rápidamente disponible. Por el lado de la demanda aumenta en todos los segmentos. Por una parte, aumenta a nivel de segmentos corporativos, porque las compañías tienen que proteger procesos que cada vez son más complejos y más diversificados. Y a la tarea de la seguridad corporativa también se le suman otros temas que se vinculan con gestión del riesgo y continuidad del negocio. Y además en estos tiempos se han sumado también temas sanitarios o temas de eventos climáticos extremos que, por ejemplo, pueden llegar a afectar la cadena logística. Esto antes no era parte del negocio de la seguridad y ahora sí es parte del negocio de la seguridad. Que haya un volcán que causa erupción ahora es un problema de seguridad, no solamente un problema de un evento natural. Esto trae distintas externalidades. Una de ellas tiene que ver con el propio rol del responsable de seguridad. El responsable de seguridad tiene una tarea que cada vez es más compleja y que requiere una formación cada vez más larga, cuando uno está tratando de formarse como un experto en seguridad de alto nivel. Hay una parte de la formación que es operativa, y esto en general, hasta ahora, como venían los colegas que provenían de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en la formación operativa no era gran conflicto. Pero ahora se requiere que también los profesionales de la seguridad tengan formaciones más vinculadas con la gestión de la tarea, con la administración, que tiene que ver con manejo presupuestario y mil, etcétera. Todas estas habilidades que tienen que ver con la administración, con el genéricamente llamado management de seguridad, hay que reforzarlo fuertemente. Luego podemos hablar un poco de todo lo que se vincula con la capacitación, que yo creo que tenemos a la tarde otro segmento. Pero para dar una pincelada inicial, todavía tenemos una formación profesional en seguridad que está predominantemente dominada por docentes y por programas de origen militar y policial. Y tenemos que pasar, en algunos casos, a programas que se vinculan mucho más con la gestión empresaria profesional. Vamos a volver sobre esto a la tarde. Pero volvamos al mercado y ya dijimos que la demanda crece y crece y crece. Crece en todos los segmentos, las compañías cada vez demandan más seguridad, los particulares y las familias cada vez demandamos más cámaras, más rejas, más perros, más sensores porque la inseguridad aumenta. Y a su vez incluso el gobierno cada vez demanda más seguridad. Entonces, como la oferta policial, la oferta pública es bastante inelástica porque crece más lentamente que la demanda, ese gap, esa brecha entre el aumento de la demanda y una oferta pública que no crece mucho, va a ser cubierto por la seguridad privada. Entonces, nosotros creemos
por investigaciones que ya hemos hecho en varios países a partir de la Federación Panamericana de Seguridad Privada, que el aumento de la demanda va a seguir por lo menos en los próximos 5 a 8 años de modo sostenido en casi todos los segmentos de la seguridad privada. Acá me gustaría introducir un pequeño paréntesis, porque nosotros hablamos de seguridad privada y hablamos como si la seguridad privada fuera una sola cosa. Y la seguridad privada en realidad es un universo que contiene una enorme cantidad de segmentos y nichos, desde la propia vigilancia con guardias o el monitoreo de alarmas, etcétera, hasta el diseño de seguridad de la consultoría, la formación profesional, el blindaje, la inteligencia, 5.000 cosas. Estamos viendo que prácticamente todos los segmentos crecen, con alguna poca excepción, quizás como el cash in transit, el transporte de fondos con esos vehículos blindados y alguna que otra cosa de la cual podemos crecer. Ahora bien, la seguridad tiene una demanda que crece y crece y crece. Y tiene muchos segmentos y nichos en la oferta. Pero el crecimiento no es homogéneo. ¿Por qué? Cómo se compone la seguridad privada y cómo crece cada segmento, esto varía mucho de país en país. Por ejemplo, la seguridad privada tiene una demanda que crece tanto en Chile como en Colombia. Ahora, la demanda colombiana cualitativamente es muy distinta que la chilena porque la problemática colombiana nacional es muy distinta que la chilena. Entonces, en Chile hay una sustancial parte de la vigilancia que todavía se ejerce con hombres, vigilancia con guardias. En Colombia, no sé qué, la vigilancia con perros es una vigilancia, una industria en sí misma muy desarrollada, e incluso el segmento de la seguridad con perros tiene subsegmentos porque hay distintos tipos de perros contra explosivos, perros para distintas cosas, y todos los segmentos crecen. Tengo un amigo en Colombia, Miguel Caballero, que tiene un negocio muy particular. Miguel Caballero ha creado él una industria que es la industria de la ropa blindada. Miguel Caballero provee ropa que resiste ataques con armas blancas, con armas de pequeño calibre, etc. Y no solamente la vende en Colombia, sino que la exporta a todo el mundo. El comandante Chávez usaba las guayaberas blindadas de Miguel Caballero, pero el presidente Clinton, el presidente Trump también las usa. Entonces, ahí es un nuevo segmento que en Colombia existe y en Chile es inexistente. Hablamos antes del cash in transit, el transporte de fondos. El transporte de fondos está sufriendo, es uno de los pocos segmentos de la seguridad que sufre porque en realidad el dinero en efectivo en muchos lugares se está usando cada vez menos. Se está desincentivando el uso del efectivo por varias razones y crece el uso del dinero electrónico. Pero así como el transporte de fondos está sufriendo, la ciberseguridad está creciendo muy, muy por encima de todo lo que esperábamos, a partir sobre todo de dos cosas importantes: la virtualización de procesos y el teletrabajo. Crece por encima de todo lo esperado. Y también crecen otros segmentos de la seguridad en los que tenemos poca expertise aquí en América Latina. Crece la electrónica, crece el uso de inteligencia artificial, crece el uso de drones, crece el uso de automatismo, crece el uso de un montón de cosas tecnológicas que ya varios de los colegas me han mencionado. Y aquí vemos también un hueco que se vincula con el recurso humano. Para manejar drones, para manejar inteligencia artificial, para manejar electrónica, para manejar toda esta clase de cosas, tenemos necesidad de un recurso humano mucho más sofisticado. Y aquí surge un gran problema para nosotros, colegas. En la Argentina tenemos un dicho: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. En cada país es más o menos lo mismo. En Chile Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Y así por delante, en todos lados. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver porque si yo necesito trabajar con inteligencia artificial, con drones, con electrónica, con robótica, necesito unos colegios técnicos muy especializados que me provean a esas personas jóvenes y formadas en esos expertise.
Y en general, en la Argentina, salvo alguna cosa que hay en Rosario, Córdoba y Mendoza, está todo en Buenos Aires. Entonces, a mí me hace falta un técnico en Santa Cruz, que está a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, y lo tengo que traer de Buenos Aires, o no lo tengo. En todos nuestros países pasa lo mismo. Tenemos muy poca formación técnica del nivel especializado que hace falta para la nueva seguridad, y todo está en las capitales de los países. Entonces, al interior de los países estamos en problemas con los recursos humanos. Y finalmente, algo que mencionaron recién otros colegas, que tiene que ver en general con la provisión de recursos humanos para seguridad. Sobre todo cuando la economía va bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las tareas de seguridad, tanto seguridad privada, los guardias de seguridad, como la seguridad pública, los agentes de policía, en muchos de nuestros países están mal pagos, mal remunerados. Y además son tareas sin prestigio social, sin glamour. Entonces tenemos, entre comillas, pocas vocaciones policiales y menos todavía vocaciones para ser guardia privado de seguridad. En general, en la mayor parte de los países de América Latina, alguien es guardia de seguridad porque no le queda más remedio, no porque tenga la vocación de proteger y servir. Esto es un obstáculo y nos lleva no solamente a la carencia de personal, sino a la necesidad de pagar cada vez mayores y mayores sueldos para conseguirlo. Y cuando vamos a economías más avanzadas, ya el sueldo no importa. Para darles un ejemplo de esto, en Suecia, un guardia de seguridad en este momento está ganando más o menos 2.400 euros por mes, lo cual es bastante plata también en Suecia. Y sin embargo, no consiguen a nadie que quiera trabajar de esto, porque no se le hace con plata. No quiero hacer esta clase de trabajo, no importa lo que me pagues. ¿Y qué pasa con esto? Lo vamos a desarrollar en otra charla. Esto pasa con el mercado. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas, en esto hablaba Guillermo Holzman de la necesidad de las empresas de cambiar a la velocidad a la que cambia el mercado. Y las empresas están en serios problemas. Primero, porque siguen con estrategias antiguas y las estrategias no se adaptan a dónde hay que llegar hoy. Cambió el mercado, cambió el futuro, tengo que cambiar la estrategia de mi compañía. Incorporar tecnología, incorporar nuevos productos, tener a la compañía en el celular, mobile first y todo esto. Primera cosa, salvo las empresas más grandes y algunas de las chicas más despiertas, nuestras estrategias empresariales quedaron viejas. Segunda cosa, el primer obstáculo es la estrategia, el segundo es la estructura. La estructura son las personas que trabajan en la compañía y cómo se relacionan entre ellas para conseguir lo que se quiere conseguir. La estructura me quedó vieja. La estructura la tenía adecuada a lo que tenía que hacer hace 2 años y la pandemia hoy me hizo crujir todo el negocio y ahí preciso una estructura diferente, que se adecue a las necesidades actuales y que se adecue al negocio que va a quedar cuando termine la pandemia en 2022, principio de 2023. Necesito nuevas personas organizadas de otro modo. Y además, una vez que clarifique la estrategia y diseñe la estructura requerida para esto, la tercera cosa es el cambio cultural que tengo que hacer de puertas para dentro de la compañía. Un cambio cultural vinculado con el pasaje desde una cultura preponderantemente operativa y vinculada a gestión de delitos hasta una cultura post-pandemia que tenga que ver con la protección del negocio del cliente, que tenga que ver con cosas con gestión de riesgos complejos, que tenga que ver con nuevas cosas. Y todo esto no solamente me requiere un nuevo personal, sino un cambio estructural y nuevos procesos. Tengo que adaptar los procesos a todo lo que voy a precisar. Y para cerrar un poco, colegas, ¿cuál es el limitante en todo esto? O sea, ¿qué nos limita para hacer el cambio que tenemos que hacer? ¿Sabe qué es lo que lo limita? El equipo que gerencia la empresa. Lo que lo limita no es la cabeza de los guardias, lo que lo limita no son los supervisores o su entrenamiento. El factor delimitante es el gerente general y los 3 o 4 ejecutivos que dirigen la empresa. Esas 3, 4, 5 personas
son las que marcan el presente y el futuro de la organización. Por capacidad personal, por calidad del trabajo, por capacidad de conocimientos propios, etc. Muchas veces la persona, hay un dicho muy famoso que dice, cuando la única herramienta que tenés es un martillo, todos los problemas te parecen clavos. Muchos de nosotros, no es mi caso, pero sí es el caso de otras personas, venimos de gestiones fuertemente operativas, muchas veces policiales o militares. Lo que sabemos es luchar contra el delito. Entonces tenemos esa herramienta en la mano, tenemos ese martillo y todos los problemas le pegamos un martillazo. Y ahora tenemos un abanico de problemas de los clientes y de la sociedad mucho más amplia y que requieren soluciones mucho más amplias y complejas. Tenemos que aumentar la cantidad de herramientas que tenemos en la cabeza. Tenemos que estudiar. Y para eso, colegas, cerrando un poco, vamos a pasar el aviso, porque invitamos a los colegas en Chile a acudir al colegio profesional para que se sigan formando allí y a los colegas que se vinculen también con ASIS de Chile y que cursen el CPP de ASIS, que te abre la cabeza y te muestra todas esas cosas del universo de la seguridad que uno no conoce hasta que no cursó. Quedo a disposición de los colegas para preguntas. Gracias. Perfecto, Edgardo. Muy agradecido por la exposición. No tenemos preguntas hacia tu persona en estos momentos, pero compartimos plenamente tu visión. Y agradecemos a la distancia, en este caso, con la República Argentina, tu exposición. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Finalmente, les voy a pedir un minuto. Tenemos una pregunta del público que dice: saludos, un buen día. Con toda la experiencia adquirida en Chile, ¿cómo poder transferir esos conocimientos cuando recién en mi país, Ecuador, tenemos una ley con un retroceso total, donde las mafias y carteles internacionales son operadas desde las cárceles y la justicia se ve involucrada en estos actos de corrupción? Guillermo, ¿nos podrías comentar algo al respecto? Sí, yo creo que brevemente, gracias por la pregunta. Tal cual pasa en Ecuador, que tiene una ley que es bastante, yo diría, limitada en términos de los alcances que pretenden en términos de regulación de seguridad privada. Se estima de que podrían haber cambios en el futuro. El gobierno de Lasso está avanzando en esa línea. Pero no obstante ello, quisiera hacer una distinción. El control de lo que es la criminalidad organizada, narcotráfico, corresponde a una responsabilidad del Estado y no a la seguridad privada. La seguridad privada está para apoyar, complementar y respaldar lo que el privado necesita como protección, pero el privado funciona bajo el paraguas estatal igualmente, para poder hacer una actividad lícita. En consecuencia, acá tenemos un problema que probablemente tanto en Ecuador como en otros países se ha ido incrementando en torno a que la capacidad de control del Estado empieza a disminuir, se debilita el Estado como tal, y la empresa privada cautela lo que el Estado puede proteger. Es decir, la seguridad privada no puede reemplazar al Estado. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso yo creo que ameritaría una reflexión mucho más larga de la realidad que tenemos en América Latina para poder ir no solamente comparando, sino que proponiendo las diferentes soluciones que, Edgardo Frigo algo decía sobre eso, para poder ir avanzando justamente en legislaciones que necesariamente en el futuro van a tener que estar, yo diría, van a tener que conversar entre ellas. Digamos, las legislaciones de seguridad privada de un país y de otro van a tener que definitivamente poder conversar con ellas. Así que yo agrego la pregunta, pero creo que marca un desafío hacia adelante de cómo lo vamos a abordar, Luis. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Una última pregunta, es abierta, dice: ¿cómo involucra la responsabilidad de las tecnologías para hacer una seguridad sin violentar los derechos a la privacidad de los ciudadanos? Samuel, ¿nos podría comentar tú al respecto? Sí. Hola. Sí. No, encantado, muy buena pregunta. Traté de explicarlo en una slide, lamentablemente por el tiempo pasó muy rápido, ¿no? Pero yo creo que acá es el comportamiento individual, es clave entenderlo como un derecho propio de la persona. Pero cuando nosotros hablamos del comportamiento en masa, ahí estamos viendo patrones de comportamiento. Y ahí, naturalmente, se respeta y se resguarda la privacidad individual de la persona.
Entonces yo creo que la tecnología, pienso que siempre va a tener dos caras, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la aplicación. Entonces, por muy buena tecnología que exista, si la aplicación no es respetuosa, no es atingente y no está acorde a unos protocolos o procedimientos relacionados con la ley, ¿cierto?, y el Estado, pueden suceder cosas que no queremos, ¿no? Y por eso también es importante nuestra invitación siempre a poder educarnos, porque la tecnología bien aplicada, como bien digo, al poder controlar comportamientos masivos, podemos identificar las excepciones para que esa excepción sea la que trabaje la tecnología y no el comportamiento individual de cada una de las personas. Así que yo creo muy importante la pregunta y espero con la respuesta haber complementado un poco mejor la presentación. Muchas gracias. Lo otro importante, ¿Aló? Sí. Lo otro importante, Luis, es que efectivamente para eso es tan importante la legislación, una buena legislación que norme estos temas, porque lógicamente el respeto a los derechos de las personas siempre tiene que estar presente en la normativa, de tal forma de que no se produzcan excesos y las personas puedan desarrollarse sin ningún problema. Ahora hay que aclarar, ¿no es cierto?, que la seguridad privada con la seguridad pública coproducen seguridad ciudadana. Por lo tanto, en ese orden de ideas, ambas tienen que organizarse de tal forma de beneficiar finalmente a la ciudadanía en conjunto. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias, Samuel. Con esto damos por terminado este panel y agradezco a todos los expositores. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.